noche va a comenzar, ya la noche va a comenzar. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Muy bien, señores, buenas noches. Como siempre, bienvenidos sean todos ustedes a este programa. Comienza la noche a través del Canal 10, aquí en Puerto Plata, y a través de todos los sistemas de telecable, de cable por televisión en toda la costa norte, pero también en el Cibao Central y la línea noroeste. Y en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Así que bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, quiero informarles rápidamente que hoy es Día Mundial del Loro. Muy bonito este día, ¿no? Esto se celebra hoy, el Día del Loro, solamente con el objetivo de aprender más sobre esta fantástica ave y para proteger a los loros salvajes y cautivos de las amenazas que los acechan. Así que ya usted lo sabe, Día Mundial del Loro. Hoy es Día Internacional del Tripulante de Cabina. Los tripulantes de cabina de pasajeros, mejor conocidos como azafatas, aeromosas, auxiliares de vuelo y sobrecargos, son aquellos profesionales que tienen como misión fundamental la vigilancia de seguridad de los vuelos de las aerolíneas, así como velar también por el confort y la comodidad de los pasajeros a bordo. Y muy interesante el hecho de que hoy se celebre el Día Mundial sin Tabaco. Se trata de disuadir a las personas del consumo de tabaco en todas sus formas. Asimismo, evidenciar las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras para incitar al consumo del tabaco y divulgar las actividades de la OMS en la lucha contra el tabaquismo. El consumo del tabaco mata casi cada año, casi 6 millones de personas. Una cifra que se estima que va a aumentar hasta 8 millones de personas anuales para el año 2030 si no se intensifican las medidas para contrarrestarlo. Bueno, ojalá que todo el mundo dejara de consumir alcohol y de fumar. No tienen idea, yo supongo, de lo que significa esto. Bueno, ayer fue el día del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien fuera posiblemente el dictador más sanguinario en toda Latinoamérica. Y prometimos traer un material para todos ustedes. Vamos a conocer muchas cosas que desconocíamos en relación a Trujillo. Rafael Trujillo, el sanguinario dictador dominicano a golpe de machete, y su escalofriante final. Rafael Leónidas Trujillo, conocido como Chapita, marcó una época de más de 30 años de dictadura en República Dominicana, con una de las tiranías más brutales y corruptas de las muchas que ha tenido Latinoamérica. Entre 1930 y 1961, año en el que fue asesinado en una emboscada, Trujillo sometió a su país mediante el pánico y la represión, asesinando a más de 50,000 personas. En paralelo, convirtió a la nación en un monopolio económico personal
que le permitió acumular una inmensa fortuna. Uno de sus episodios más criminales fue la masacre del Perejil, mediante la que asesinó entre 12.000 y 35.000 haitianos que vivían en la frontera entre Haití y República Dominicana en 1937. La masacre recibió ese nombre porque, para diferenciar a los haitianos de los dominicanos de piel oscura, a la gente se le hacía pronunciar la palabra perejil. Con su lengua créole, a los haitianos se les hacía difícil decir la palabra de manera fluida y se delataban, condenándose a muerte. El poder basado en el miedo. La era Trujillo, la dictadura de 3 décadas ejercida en República Dominicana por Rafael Leónidas Trujillo, sumió a la nación que comparte la isla La Española con Haití en el periodo más tenebroso de su historia. En la sangrienta tiranía, la muerte de los adversarios del régimen era moneda corriente, y el culto a la personalidad y el robo de la hacienda pública se practicaban sin pudor. Trujillo basó su poder en el miedo, haciéndole ver a la población que era capaz de todo, y decenas de miles de dominicanos murieron, y sus familias fueron abusadas y despojadas de sus propiedades por oponérsele, o simplemente por manifestar su desacuerdo con la política del régimen. El asesinato de cualquier persona podía ser encubierto impunemente, como un accidente, y los desafectos eran encarcelados y torturados en las prisiones clandestinas de la dictadura. Con mano de hierro, Trujillo puso fin al caudillismo en su país, restauró el orden público y propició cierto desarrollo económico, que aprovechó para hacerse rico, convirtiendo el país en su hacienda particular. Basó su poder en el control de la Fuerza Armada, que consiguió mediante una generosa paga, el otorgamiento de privilegios, el espionaje interior y el frecuente traslado de los oficiales para que nunca se sintieran seguros en ningún sitio. A pesar de que la época de Trujillo estuvo llena de dictaduras en América Latina, la del dominicano fue la más brutal, descarada y corrupta, y concitó la oposición de los pocos gobiernos regionales democráticamente electos, como los de Rómulo Betancourt en Venezuela, José Figueres Ferrer en Costa Rica y Juan José Arévalo en Guatemala. Delincuente antes de ser presidente. Rafael Leónidas Trujillo Molina nació el 24 de octubre de 1891 en San Cristóbal, ciudad del centro-sur dominicano. Fue el tercero de 11 hijos del comerciante minorista José Trujillo Valdés y Altagracia Julia Molina Chevalier, después conocida como Mamá Julia. Tuvo 6 hermanos varones en su hogar materno y otros que su padre concibió en diversas relaciones. Y a casi todos, excepto a uno, los hizo generales o coroneles del ejército cuando alcanzó el poder. Entre ellos destacó Héctor Bienvenido Trujillo, el Negro, quien calentó el sillón presidencial de su poderoso hermano en 2 ocasiones, ganándose el título de generalísimo. En la escuela primaria, Trujillo fue discípulo del escritor y líder independentista puertorriqueño Eugenio María de Hostos, quien vivía en República Dominicana en ese tiempo. En 1907, un Trujillo de 16 años consiguió un empleo de telegrafista, actividad que ejerció durante 3 años antes de iniciar una carrera delictiva menor, que lo formó para la Casa Mayor, cuando tuvo el presupuesto nacional a su disposición. En sus tempranos 20 años fue cuatrero junto a su hermano José, alias Petán, falsificó cheques y cometió otros delitos que lo llevaron a prisión por varios meses. En 1916, lideraba una banda de asaltantes de nombre, la 42, temida por su violencia. Después trabajó como guardia de seguridad de un ingenio azucarero. Trujillo se impone en unas elecciones fraudulentas. En 1916 se produjo la primera ocupación estadounidense de la República Dominicana, por el riesgo que corrían los intereses económicos de Estados Unidos en el país y ante el temor de que los dominicanos se aliaran con Alemania en la Primera Guerra Mundial, permitiendo el uso de su territorio para atacar a los aliados. La ocupación se extendió hasta 1924 y en sus comienzos, los norteamericanos crearon una Guardia Nacional para mantener el orden y Trujillo ingresó al Cuerpo Armado en el año de 1918. En 1919 era uno de los 16 tenientes que tenía la Guardia Nacional y en 1920 fue declarado inocente de un juicio por violación a una menor de 16 años de nombre Isabel Guzmán.
En 1921, Trujillo ingresó en la Academia Militar fundada por los ocupantes estadounidenses y en diciembre fue enviado a San Pedro de Macorís como jefe de la guarnición local. En 1922 fue transferido a San Francisco de Macorís, en el Cibao, con el grado de capitán, y en 1923 recibió el nombramiento de inspector del primer distrito militar. La fuerza de ocupación abandonó el país en 1924, dejando a Trujillo al frente del cuerpo armado. Tras el fin de la primera ocupación, Horacio Vázquez había retornado a la presidencia de la República en el año de 1924, tras ganar las elecciones patrocinadas por Estados Unidos, y Trujillo fue ratificado como jefe policial. En diciembre de 1924, ascendió a teniente coronel y a jefe del Estado Mayor. En 1930 estalló un levantamiento armado en contra del gobierno de Vázquez y Trujillo recibió la orden de neutralizarlo, cuando en realidad era uno de los golpistas. Los amotinados entraron sin oposición a Santo Domingo en febrero de 1930 y el presidente prefirió renunciar y partir al exilio, quedando como presidente interino el líder de la insurrección, Rafael Estrella. La llave de tocayos, formada por Trujillo como candidato a la presidencia y Estrella a la vicepresidencia, se presentó a las elecciones de 1930, en medio de un clima de terror que ellos mismos sembraron a través de sus bandas paramilitares. Estas presiones incluso forzaron la renuncia de la Junta Electoral, que fue sustituida por otra alineada con la dupla Trujillo-Estrella. Los golpistas ganaron las elecciones y Rafael Leónidas Trujillo fue proclamado presidente de la República el 16 de agosto de 1930. Para las elecciones de 1942, Trujillo reforzó el Partido Dominicano, creando al Partido Trujillista, dando la apariencia de contar con un respaldo más amplio. Volvió a ganar el proceso electoral por amplio margen y en 1944 celebró las fiestas del centenario para conmemorar los primeros 100 años de la República Dominicana. A finales de 1945 estalló una huelga en los ingenios azucareros por la inflación y los bajos salarios, y el ejército hizo redadas casa por casa para obligar a los trabajadores a retornar al trabajo, salvo que prefirieran ir a prisión por vagancia. Las redadas fueron aprovechadas también para detener a las personas sin documentación de identidad, y el humor popular le puso el nombre de los Tres Golpes. En 1946 estalló una huelga dirigida por el líder sindical, Mauricio Báez, y aunque Trujillo cedió a las demandas, después ajustó cuentas con los huelguistas. Los principales dirigentes fueron perseguidos y asesinados o exiliados, y el presidente disolvió los sindicatos opositores, obligándolos a incorporarse a una federación laboral afín al gobierno. Báez fue secuestrado en Cuba en 1950 y desapareció. En 1947 hubo de nuevo elecciones, esta vez con cierta presión internacional por las continuas reelecciones de Trujillo, sin una oposición real, y el dictador montó de nuevo un proceso fraudulento con 3 candidatos, entre los que fue electo él con un 90% de los votos. En 1952 hizo elegir como presidente a su hermano, Héctor Bienvenido Trujillo, con Joaquín Balaguer como vicepresidente, mientras se dedicaba a la diplomacia como embajador de su país en la Organización de Estados Americanos y a viajar por Europa y América. La presión internacional contra los Trujillo se incrementó y en 1960 el dictador apartó del poder a su hermano y designó presidente a Balaguer, quien sería el último mandatario títere del dictador. La emboscada contra Trujillo. En junio de 1960, agentes de Trujillo perpetraron un atentado en Caracas contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, quien era el principal adversario del dictador dominicano en la OEA. Betancourt quedó herido pero vivo, y la comunidad internacional americana, incluyendo a Estados Unidos, decidió que Trujillo se había convertido en un dictador intolerable y rompió con él. El desprestigio trujillista aumentó en noviembre de 1960 con el asesinato de las hermanas opositoras al régimen, Petra, María Teresa y Minerva Mirabal. El 30 de mayo de 1961, el automóvil en el que viajaba Trujillo fue emboscado en la carretera entre Santo Domingo y San Cristóbal, en un atentado realizado por un grupo de 11 hombres, entre los que se encontraban Antonio de la Maza,
Amado García Guerrero y Antonio Imbert Barrera. El vehículo recibió más de 60 disparos de distintos calibres, incluyendo 7 que impactaron en Trujillo y lo mataron. El chofer del dictador, Zacarías de la Cruz, también recibió varios balazos y fue dado por muerto, aunque sobrevivió. Las armas fueron proporcionadas por la CIA y escondidas por el estadounidense Simon Thomas Stoker, propietario del único supermercado del país. Stoker ocultó el armamento y la munición durante 2 meses en el estudio de su residencia privada, corriendo un gran riesgo personal y familiar. Tras el asesinato de Trujillo, se comentó que el gobierno de Estados Unidos quería eliminarlo ante el temor de que su dictadura desembocara en un levantamiento de los dominicanos, similar a la Revolución Cubana. Al enterarse del asesinato de Trujillo, su hijo Ramsés, que estaba en París, alquiló un avión y regresó a toda prisa a su país, asumiendo el mando de la situación, a pesar de que el presidente formal era Joaquín Balaguer. Ramsés Trujillo desató una ola represiva perpetrada por el Servicio de Inteligencia Militar y otros organismos gubernamentales. Entre el 2 y el 10 de junio fueron asesinados el teniente Amado García Guerrero, el empresario y activista político Antonio de la Maza y otros 8 participantes en el complot. De los complotados solo sobrevivió el militar Antonio Imbert Barrera, quien murió en 2016 a los 95 años. El funeral de Trujillo se realizó el 2 de junio de 1961, con todos los honores de un jefe de Estado, y un largo cortejo fúnebre acompañó el cadáver desde el Palacio Nacional hasta su ciudad natal de San Cristóbal, donde fue sepultado después de que miles de personas desfilaron ante el féretro. El presidente Joaquín Balaguer pronunció un discurso laudatorio en el que dijo: "El momento es pues propicio para que juremos sobre estas reliquias amadas, que defenderemos su memoria y que seremos fieles a sus consignas manteniendo la unidad. Querido jefe, hasta luego". Rafael Leónidas Trujillo ha sido uno de los dictadores más despiadados y corrompidos en un subcontinente que se ha caracterizado por producir algunos de los peores con esta tendencia al gobernar. Tampoco le faltaron los rasgos pintorescos con los que estos personajes superan la ficción más ingeniosa con la realidad. Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto O trombosis cerebral. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras. Frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. 1 de cada 2 fumadores Muere prematuramente. ¿Te quedó claro? cigarro mata carita. Deja de fumar. Me gusta, me gusta. Comienza la noche con Juan Musa. Este es el momento de recordar a todos ustedes en la lavandería Casablanca las 3 cosas principales: el mejor lavado, mejor planchado y las mejores atenciones. Eso está en la avenida 26 de agosto, número 22. Que por cierto, bajando la 26 de agosto, exactamente donde está la lavandería Casablanca, si usted gira a la izquierda ahí, usted se va a encontrar con una calle que le llaman diagonal y usted va a ver este local. Bueno, eso es Reucont. Reucont es contabilidad, asesoría impositiva, contabilidad general, declaración jurada anual, en recursos humanos, manejo de TCS, manejo de nóminas, reclutamiento y selección de personal, y en los servicios legales, todos los servicios legales. Recuerde Reucont, de la licenciada Rosa Ángela Gómez, el teléfono 849-206-5560. Ahora, si su vehículo tiene, no importa la marca, el color, el tamaño, si tiene algún problema en la carrocería, lo único que nosotros recomendamos es a Talleres Palin.
honradez, experiencia y servicio. Y por último, que les queremos recomendar a ustedes el más completo gimnasio de Puerto Plata, para ella y para él. Estamos en la calle José Eugenio Cunjar, frente al Liceo, con teléfono 809-244-4578. De Alex Gym, un gimnasio, bueno, no un gimnasio, el más completo gimnasio de toda la costa norte. Bueno, vamos en este momento a hacer contacto rápidamente con Ana Bonilla en la conducción, con Rolando Fortuna en la cámara. Vamos a ver y a escuchar, ¿no?, la encuesta de hoy. Y vamos también a conocer qué es lo que dice la gente. Y ahora, eso dice la gente. Los maestros representan el pan de la enseñanza en escuelas públicas y colegios privados. ¿Qué opinión le merece el cierre de una escuela rural en Altamira por falta de maestros? Vamos a la opinión de nuestra gente. Eso está mal, el gobierno que toma carta en el asunto y que abre esa escuela, porque los niños tienen derecho a estudiar. No hay sistema de gobierno en el país que vivimos. Poca educación, no invierten en educación. Aquí lo que tenemos es un desastre en este país. Señor presidente, póngase para eso, que esto no lo aguanta nadie. Esos profesores hay que buscarlos donde sea. ¿Cómo usted va a decir que no hay profesores? Vayan a ver lo que ustedes van a hacer, pónganse para esto, que esto no lo aguanta nadie, si no vamos a aprender este país. Ese sistema que tiene el gobierno de estar metiendo a los profesores que se esfuerzan estudiando en las universidades y después que terminan, lo meten en tómbola como si fuera lotería y no lo ponen a trabajar. Hay muchos de ellos que ya han salido y no tienen su nombramiento y no lo ponen a trabajar. El gobierno, señor presidente, por favor, ayúdenle a son padres de familia igual que nosotros, esa gente, ayúdenlo, señor presidente. ¿Es cuánto? Dile que mucha gente nada más le echa la culpa al señor presidente y él está haciendo su trabajo porque en verdad no le dejaron nada, no había nada, el país quedó derrotado con la pandemia. La verdad, él está tirando para adelante, en realidad. Tengamos que ser conscientes, no todos nosotros podemos dejar al presidente, que nada más el presidente y está trabajando, lo que pasa es que hay paso porque lamentablemente no nos dejaron nada, arañando que vamos, ¿usted me entiende? Si se cierra, ¿qué va a hacer de nosotros? Tíranos a la calle. Sí, mi amor, que eso es lo que yo opino, que no se puede encerrar, que hay que seguir para adelante. No estoy de acuerdo con eso, porque aquí se habla de miles y de miles y de miles y de miles de millones, gastándose dinero innecesariamente. El señor presidente de la República va a dirigir algo con mayor respeto que él se merece. Aquí los políticos y los senadores nada más prueban los proyectos de ley que a ellos les convienen, no a lo que le conviene a la clase desposeída, a los pobres, para que me entiendan. Eso dice la gente. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Bueno, señores, en este momento, en este instante, le vamos a dar la bienvenida a Fernando Almonte. Este primer segmento de noticias. Así que vamos a aprovechar y a comentar e informarles de todo lo que ha estado pasando y de lo más importante a esta hora de la noche. Don Fernando, primero, buenas noches, que la paz, ya no, que la pase bien, se lo digo ahorita. Esperamos que lo pase bien a partir de este momento.
La estamos pasando bien desde ya. Muchas bendiciones para usted y para todos nuestros amigos que siempre están con nosotros sirviéndose de todas nuestras noticias, análisis y comentarios que hacemos en este programa. Siempre he dicho en el marco jurídico de lo que es el debido proceso en materia penal, que a nadie se le puede llamar ladrón porque la ley le da la aquiescencia a cualquier individuo que esté siendo imputado en un hecho, la presunción de inocencia. Y eso viene ¿por qué viene ese tema? Aquí se ha establecido mediáticamente que a través de ciertos escenarios de la prensa es donde se juzgan los casos. Estamos hablando específicamente del tema de los supertucanos. Antonio Peña, así se llama, creo, una de las personas que estaba imputada y otros que salieron absueltos, es decir, que fueron descargados en totalidad porque fueron encontrados inocentes. No se le pudo probar la acusación del Ministerio Público en el caso de los supertucanos. Pero ya eso eran, o hay otras personas que están ligadas. Esa era la totalidad. Bueno, esos fueron los que el Ministerio Público acusó. Ok. Si no acusaron otros, es porque eran ellos. Ok. Pero, en definitiva, lo que quiero decir es, Juan, que hay que, y nosotros como medios de comunicación, debemos, digo medios porque trabajamos en diferentes medios. Claro que sí. No, y además este programa se retransmiten en todos los sistemas de cable, en todo el Cibao, en la línea noroeste, en todo, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Es así. Entonces, lo que quiero decir que debemos educar a la población. Siempre he tomado la máxima de Ignacio Ramonet, el cual dice que los medios de comunicación construyen ciudadanía. Debemos construir esa ciudadanía no en base al morbo, sino en base a criterios propios de lo que establecen las normas jurídicas. Bueno. Hasta que un juez no evacua una sentencia definitiva, no podemos calificar a nadie de ladrón. No, pero claro que no, claro que no. Pero eso ya se ha estado aquí convirtiendo en una costumbre, Juan. Y lo hemos visto, por eso ustedes ven, y el descrédito después viene para los jueces, para el sistema judicial. No, es que lo que usted dice tiene que probarlo. Entonces, yo como abogado conozco eso y sé que no es tan fácil probarlo. Bueno, por cierto, perdóname que le interrumpa, se está por variar esto en la Cámara de Diputados y Senadores, de que parece que van a poner una penalidad a quienes hablen de personas sin tener pruebas de lo que están hablando. No hay que hacer nada, Juan. La ley está ahí. La ley está ahí, la Constitución está ahí. La ley 6132 sobre ¿Y por qué los diputados están en los medios de comunicación diciendo que va a haber una variación? ¿De qué? Ese es un tema para distraer a la opinión pública, simplemente. Ok. Ese es un tema de distracción, pero aquí tenemos un marco jurídico claro. Tenemos incluso sobre el delito de alta tecnología, que es la ley 57-3 o 53-7. Es decir, que esa ley 57-3, si mal no me equivoco. Sí,
Entonces, esa ley es clara, es precisa sobre los delitos electrónicos, la difamación a través de las redes sociales. Y tenemos la Constitución, tenemos la ley, tenemos en demasía leyes que sancionan la difamación y la injuria y todo eso. Pero la justicia lo lleva, hace que se respete la justicia. Claro, el que se siente aludido solo tiene que interponer un recurso, ya sea una querella. Pero aquí hay mucha gente en este país hablando por los medios y diciendo barbaridades de todo el mundo, y yo no veo que encierran a nadie. Porque el interés es que mueve la acción. O sea, si usted no tiene interés, no va a accionar. Yo lo he hecho. Yo en ocasiones que me he sentido difamado, he llevado a personas a los tribunales, aunque al final ellos pues reconocen sus errores. Entonces, como yo no tengo voluntad de hacerle la vida imposible a nadie, sino de hacer respetar mi honor, que es lo que me vale. Usted es demasiado buena gente, usted. Yo lo hago, y cuando la gente entonces reconoce que falló, que se equivocó, entonces yo le doy el chance, le doy la oportunidad para que no lo vuelva a hacer. Pero métalo para la chirola 6 meses, aunque sea. No, porque el interés nuestro no es ese, sino... no, pero que esa es la mejor manera de ponerle un zipper en la boca también, porque si no siguen la gente. Hasta una citación en fiscalías y a un tribunal, ya eso es una situación que pone a cualquiera en aprieto. Por eso yo, pues, cuando siento que mis derechos están siendo vulnerados, entonces, o cuando siento que mi integridad, mi honor está siendo pisoteado, entonces yo acudo a las herramientas que me da la ley. Mire, nos quedan 3 minutos de este primer segmento. Número 1, una buena noticia. El gobierno va a licitar ahora en junio la autopista del Ámbar, que va a unir a Puerto Plata y Santiago en solamente 25 minutos. Ojalá que así sea. Digo, está anunciado. Eso se ha hablado Esperamos que se haga. Y ya la gente ha perdido las esperanzas. Yo sé que algún día se va a hacer. Aunque no la hagan estas autoridades o este gobierno. Pero si la licitación va a ser ahora en junio, ¿cómo no la van a comenzar? Se hablaba de licitación, que estaba licitada, se hablaba de que ya estaba todo listo, y nosotros entrevistamos. Que se habla de que estaba licitada. Sí, yo entrevisté hace como una semana o 2 al director nacional de áreas protegidas, y decía él que ese proyecto no ha llegado. Es una autoridad de gobierno, no ha pasado por medio ambiente, ni ha pasado por áreas protegidas, porque por ahí todas esas áreas son protegidas. ¿Y entonces para qué le van a licitar? Bueno, imagínese usted. Eso es parte del teatro que se hace frecuentemente aquí. Y lo segundo, nos quedan 2 minutos todavía, investigar el asunto que usted y yo hablamos ayer. Ajá. Lo que pude encontrar, el turismo tuvo un crecimiento, un aumento de 8.01 en el 2021, porque no se puede hablar del 2022. Sí, lo que yo le decía a usted ayer. Sí, usted lo dijo, un 8%. Menos de un 10. Y las actividades privadas representaron un 13% al PIB. En República Dominicana, 8 de cada 10 dólares ingresados por concepto de turismo permanece en el país, y el 60% de todas las ganancias se ha reinvertido. Yo me imagino que el 60% del que se habló, porque yo revisé todo lo que el señor presidente habló en Davos, y no menciona que el turismo dejó un 60% en el sentido del PIB. Eso es imposible. Sí, pero lo que es decir, que me imagino que el 60% de lo que alguien habló, que no fue usted,
pues lo que hablan es que que eso se reinvierte en asuntos de turismo. En primera instancia, yo hablé de que el presidente de un había 8. informado que sí, él había dicho que un 20 y alguien me corrigió incluso en el aire que él había dicho 60, pero en verdad él habló de un 20. Bueno, yo no vi en ninguna de las de todo lo que pude revisar más de 1 hora y media, por lo menos en Davos estoy hablando. Y yo le vi, yo no vi que él la mencionó ni el 20 ni el 60. Eso lo hizo, creo que a través de un momento que la prensa lo abordó. Ah, bueno, pero, eso sería, ya eso es un poquito difícil, habría que buscarlo específicamente. Sí, mire, joven. Yo hablo con datos de que en el 2021 el Producto Interno Bruto por parte del sector turístico o del turismo recibió un 8%, menos de un 10, decía, 8.5. Ahí estamos. Y bueno, ahí pero las actividades privadas representaron un 13%. No, es que la actividad privada es otra cosa. Estamos hablando... Bueno, estoy hablando del PIB. Sí, sí. Pero estamos hablando del área específicamente de turismo. Sí, claro que sí. Sí. Yo no hablé de las otras actividades privadas, hablé solo de turismo. No, solamente de turismo. Sí. De turismo, las privadas de turismo representaron un 13% del PIB. Pero Juan, aquí todas las actividades son privadas de turismo. Bueno, no todo, porque por ejemplo, las licoreras no son de empresas que tienen que ver directamente con hoteles ni nada de eso, y esas son de las que más aportan al fisco. Sí, pero sí, quizá... y las cementeras y la qué sé yo qué, no, hay que clasificar, pero de turismo fue un 13% las privadas. La construcción no tiene que ver con turismo, Juan. Y entonces no le deja ningún beneficio al turismo. Lo que tiene que ver con el turismo es la hotelería, restaurantes. La hotelería, yo estoy hablando de... Bueno, ellos lo enmarcan, no lo clasifican específicamente en cada renglón. Especifican solamente que los beneficios de las empresas privadas que tienen que ver con turismo representaron un 13% del PIB. Y hay que decir, Juan, que a pesar de que el turismo, de alguna manera, a nivel nacional, creció, por decirlo así, comparativamente con el 2020, cuando estaba la pandemia en apogeo, quedó por debajo de 2020. Sí, porque fue del 2020 a 2021. Así es. Bueno, ¿vamos a la pausa? Vamos a la pausa, regresamos inmediatamente. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Bien, señores, aquí estamos ya en el segundo bloque de informaciones, así que vamos a pasar inmediatamente a Fernando Almonte. Don Fernando, tiene usted la palabra. Continuamos, Juan, y hemos estado dando seguimiento al fenómeno de la delincuencia que tienen aprieto al gobierno, tienen aprieto a la sociedad, tienen aprieto a los empresarios. Hoy mismo, Juan, tenemos la información de que una persona fue tiroteada en Vallaguana,
Eso tiene, creo que eso pertenece a Monteplata. Un joven, creo que era un empleado de un consorcio de banca, y lo tirotearon para atracar. Lo mataron. Pero también hay un camión de un banco que se lo llevaron con todo dinero. Le quitaron, creo que, el GPS para que no le localizaran. Es decir, que la delincuencia está arropando al país. Y fíjese que es muy notable. Yo hablaba el otro día de dos clases de delincuencia y de delito que se forjan en las sociedades. Está el delito de cuello blanco y está el delito que se da por parte de antisociales que tienden a delinquir cuando encuentran pocas oportunidades. Cuando ese tipo de delincuencia baja, es porque precisamente hay oportunidades y ellos logran conseguir su dinero por otra vía sin tener que delinquir, que esa es la que más afecta, porque independientemente de que los cuellos blancos roben, esa como, aunque afecta, pero no directamente al ciudadano común que tiene un negocito, que tiene un restaurante, que tiene algo, y que lleguen los antisociales, atracadores, y le lleven todo. Es diferente esos episodios. Sin embargo, la población está demandando de las autoridades, del ministro de Interior y Policía, que aprieten la cintura, porque la situación se está saliendo de control, Juan. Unos y dos y tres atracos en el día de renombres en el país, de relevancia, es lo que debo decir. Entonces, hay que prestarle atención a eso. Eso es sofocante y puede meter a la población en un estado de pánico, y eso es peligroso. Bueno, hablando de peligroso, también hay 307 nuevos casos del COVID-19 en las últimas 24 horas aquí en República Dominicana. Y las personas con el virus activo, por lo menos hasta este momento, son 2.103. Es decir, que ha ido en aumento. No se ha informado de ninguna persona fallecida, gracias a Dios. Así que a las personas que yo sugiero, ¿no? Que es mejor acercarse a salud pública o donde estén vacunando, y a las personas que les falte todavía ponerse, ¿cómo le llaman a eso? La tercera dosis y la cuarta. Terminar ya de... Yo también he estado en las diligencias de ponerme la que me queda, la que me falta, pero también me hice la de... Tú estás hablando así ya, deje tranquilo. Bueno, yo me hice ¿cómo se llama esto? La prueba de los anticuerpos, y salí con bastante anticuerpos, es decir, que yo espero que no... Usted está bien, usted no sale de su casa, usted está tranquilo. No, eso no tiene que ver con que salga o no salga. Ese virus es... ¿Usted cree que el doctor se lo envía allá a su casa? ¿El doctor cuál? ¿El viejito? El amigo suyo. Sí, el amigo suyo. El viejito, usted me quiere decir. No, yo no sé. No, usted me dijo el viejito. Eso fue lo que yo entendí. Yo no hablé de viejo. Pero bueno, ojalá que no siga aumentando ciertamente esta situación del COVID, porque esto podría complicar la situación económica del país. Ojalá que baje y que utilicemos los mecanismos del lugar para evitar contagiarse, que ya es difícil
porque la gente aquí no usa mascarillas ni nada. Ya eso, pues obviamente, muy pocas personas usan mascarillas. Déjeme decirle, yo creo que cada vez que vaya a algún lugar público la voy a usar, mientras siga así. Claro que sí, porque si ya tenemos 2,000 y tantas personas ya anunciadas, hay que esperar el informe de hoy, que sale mañana, pero ya hay 2,100 y tantas personas, es decir, que ha estado aumentando. Hay que tener cuidado con eso. Don Fernando, usted tiene un minuto para finalizar. No, decir que Antonio Peña, el que estuvo acusado por asunto de soborno de los supertucanos, llama al gobierno de la República Dominicana, Luis Abinader, a cargo de Luis Abinader, a cuidar los aviones supertucanos para luchar contra el narcotráfico, que ese fue el objetivo y el móvil porque se compraron los supertucanos y han dado la talla, Juan. Desde luego, los supertucanos han cumplido con su cometido y ahí está, lleno de felicidad y alegría, porque estar preso por algo que realmente no se pudo probar y esa mancha que se quiso poner es difícil. Sin embargo, se sobreentiende que esa es la situación. Al final, los tribunales son los que deciden. Gracias, Juan. Feliz resto de la noche. Que Dios lo bendiga y que tengan dulces sueños usted y los seguidores que están en este programa. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches para usted también y muy buenas noches para todo nuestro querido público. En los cuentos existen monstruos y estos desaparecen cuando cierras el libro, pero en la realidad hay monstruos que están escondidos. Ellos pueden ser personas conocidas y hasta queridas por ti. A estos monstruos, si te hacen daño, los vences contándoles a tus papás o a alguien de confianza. Si te sientes en peligro, corre, sal de ese lugar, grita. Recuerda que tu cuerpo es tuyo y nadie puede tocar tus partes íntimas. Si alguien quiere hacerte daño, no calles. Cuéntale a alguien de confianza. Que los monstruos se queden en los libros. ¡Escúchame! ¡Protégeme! Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Musavisión, pasión por la televisión.